Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros. Me da mucho gusto pues que estemos conectadas de nuevo, porque el día de hoy tenemos un tema muy importante y tiene que ver con cómo organizar el dinero sin perder nuestra tranquilidad. Y para esto nos acompaña Jesús David Morales. Él es director nacional del programa de Contabilidad Pública y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos, Ros? Mucho gusto y muy agradecido de la invitación. No, pues ahora sí que tú como experto eres el que tienes más información sobre cómo organizar el dinero, porque fíjate que muchos estudios y en general para todas las generaciones, pero nos dicen que sobre todo para las generaciones más jóvenes es una de las cuestiones más estresantes. ¿Cómo empezar a hacerte responsable de tu propio presupuesto, de tu dinero, en esta transición a lo mejor a la vida adulta, pero luego también es preocupante a la hora de la jubilación? Entonces, en todas las etapas de la vida, ¿no? Quisiera empezar preguntándote, ¿cómo definirías una relación sana con el dinero? Mira, yo creo que es lo más simple que que me puedo imaginar es una relación en donde no te quita el sueño, en donde no estás a medianoche pensando de dónde voy a sacar o cómo le voy a hacer, ¿no? Hay que recordar que el dinero es un medio, no es un fin. Entonces, cuando vives con la obsesión es que tengo que tener más dinero y más dinero y más dinero, o tengo que buscar la manera de gastarlo mejor, etcétera, oye, no me va a alcanzar, ahí es donde ya tu relación ya se volvió bastante enferma, ¿no? Ok, entonces, que no nos quite el sueño es un Eso es lo muy principal. buen indicador, sí, claro. ¿Cuáles dirías entonces que son los principales errores o los errores más comunes que cometemos las personas cuando manejamos nuestro dinero? Esa pregunta es buenísima, porque ¿cuál es el error más común? El más común es que no sabemos en qué gastamos, y eso es preocupante. Ahorita mencionabas una palabra que decimos a veces muy sin pensar, pero es fundamental, que es el presupuesto. No estamos acostumbrados a hacer un presupuesto. Entonces, cuando no sabes cuáles son tus gastos fijos, qué es lo que tienes que hacer, lo que empieza a suceder es que gastas sin ton ni son, no sabes ni para qué estás gastando, no te preguntas, en realidad lo necesito, sino en ese momento lo compro. Luego viene eso tengo tarjeta de crédito, por ejemplo, lo he visto N cantidad de veces, Rose. Tengo una tarjeta de crédito, me la acaban de dar, tiene un límite de 50,000 pesos y es como si fuera manda tener que toparla. Y lo que pasa es que a la hora de gastar somos muy contentos, ¿no? Pero a la hora de tener que... Esa es deuda y se tiene que pagar, y aparte es deuda carísima, ¿no? Entonces, yo creo que el principal error es no estar conscientes de por qué gastamos, ¿no? Ese es el principal. Y no tenemos un presupuesto, ¿no? Claro, y hay un concepto, y no sé si sea un concepto adecuado en mi casa, yo lo aprendí de mis papás, que era el dinero cuesta. O sea, Claro. no es solamente, en alguna ocasión uno de mis hijos, yo le decía, es que no traigo dinero. Me decía, ve a la cajita, ¿verdad? O sea, se refería al cajero, ¿no? Ahí Claro. sale el dinero. Pues sí, pero cuesta obtenerlo, pero además si te endeudas, tiene un costo que decías, es un dinero carísimo endeudarte en una tarjeta de crédito, y entender precisamente pues estos errores más comunes nos ayuda a entender cómo evitarlos. ¿Cómo le hacemos para evitarlos? Sí, fíjate, mira, de entrada de eso que decías que el dinero no llega solo, José Mujica decía algo que a mí me marca. Yo antes de ser director nacional de contador, yo fui director de la carrera de contador y de finanzas en Campus Monterrey. Entonces siempre les decía esta idea de José Mujica, el expresidente de Uruguay que acaba de fallecer, que decía que el dinero no es otra cosa más que el producto de muchas horas de trabajo. Es decir, no, el dinero no nace de la nada, viene de un esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese esfuerzo valga la pena? Mira, lo básico, y cuando damos pláticas de cultura financiera y todo esto, lo principal es literalmente tomar una hoja de papel o una hoja de Excel y decir cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos que en realidad tengo que cubrir. De entrada, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, y en función de lo que me quede, que sería para gastos más discrecionales, empezar a planear algún ahorro si es que es posible. Pero sobre todo, ese extra que nos queda nunca debe ser como para gastármelo de inmediato. Ay, mira, es que me sobraron 1,000 pesos o me sobraron 2,000 pesos, entonces ya me lo gasto. No,
El presupuesto tiene que hacerse en la medida de lo posible un mediano plazo, no sé, los próximos 4 meses, para decir, ok, ahorita estoy muy bien, pero en 4 meses tengo este gasto, tengo que pagar la tenencia, o voy juntando para bajar el saldo de la tarjeta, etcétera. Entonces, lo principal es conocer cuáles son nuestros gastos fijos, los que no podemos dejar. Y una vez que los conocemos, saber cuánto nos queda, si es que nos queda, y ver ese dinero para qué se va a utilizar. O sea, también pensar lo que no es para gastarse nada más porque sí. Claro, porque a lo mejor no todos los meses necesito ropa o gasto en medicinas, pero son cosas que en el año, por poner un periodo de tiempo, ¿verdad? Tienen que estar en nuestro presupuesto en la medida de lo Correcto. posible. A lo mejor no podemos planear una enfermedad, pero pues sí sabemos que la posibilidad de que suceda en un año es algo real, ¿verdad? Claro. El dinero, decías que la medida es que no nos quite el sueño, ¿no? Pero genera mucha ansiedad, por un lado, porque Sí. no sé qué va a pasar en mi futuro, entonces no sé cuánto dinero necesito. Pero por otro lado también genera culpa. Cuando sí te lo gastas, genera culpa. Entonces esta es una relación muy compleja. Sí, sí, sí. El buyer's regret que le llaman en inglés, que es justamente, oye, es que compro porque también me merezco comprar cosas. O sea, a ver, uno trabaja, tienes un ingreso, pero no todo debe ser específicamente o exclusivamente para gastarlo en cosas fundamentales. O tenemos que hacer siempre un apartadito para nuesra diversión. Pero nuevamente, o sea, es una relación a veces amor-odio, pero nuevamente lo repito y lo voy a reiterar siempre. Es tema de saber cuál es nuestro presupuesto, cuánto podemos gastar, apegarnos a él, que es lo más difícil. Es lo más difícil porque, oye, ahorita hay un montón de cosas. Vas a cualquier mall, vas a cualquier tienda y mira qué padre está esto y mira qué padre está aquello y mira qué bonito. En el caso de los más jóvenes que nos escuchan, tienen una presión social increíble, increíble, ¿no? Que en mi época no existía, ¿no? Adiós, gracias. Pero ahora, oye, es que en TikTok salió este influencer que dice que lo que compré la semana pasada ya no está de moda, ahora lo que está de moda es esto. Entonces, eso causa realmente un estrés porque sí que obviamente queremos pertenecer a un grupo social, si lo quieres ver así, o ese sentido de pertenencia, y terminamos todos estresados, ¿no? Entonces, Claro. ni pertenecemos ni vivimos tranquilos, ¿no? Claro, fíjate que curiosamente, bueno, aquí en el TEC de Monterrey se ha estudiado este tema del bienestar financiero porque es una de nuestras dimensiones del bienestar. Se encontró que 61% de los estudiantes universitarios sienten que no tienen suficiente educación financiera. Ya nos diste aquí algunos temas, como lo más importante es saber cuánto tengo, cuáles son mis gastos fijos, pero ¿cómo le puede hacer una persona que nos está escuchando en la comunidad del TEC, de TEC Milenio o en cualquier lugar para empezar a tomar control de sus finanzas y que no sea algo abrumador? Porque luego tú dices lo más importante es hacer una hoja, pero luego esta hoja a algunas personas les abruma empezar a poner en blanco y negro cuánto gastan y cuánto tienen. Claro. Pues mira, ese proceso se tiene que hacer. No hay otra forma. Son de esas cosas que es como, si no quieres que se te caigan los dientes, pues tienes que ir con el dentista, ¿no? O sea, en este sentido, es que es muy difícil. Sí, vaya, a lo mejor la primera vez no te va a quedar muy bien, a lo mejor la segunda vez no te va a quedar muy bien, pero te vas acostumbrando, porque en efecto, o sea, ese estudio del que mencionas, que es algo muy importante, dentro del área de contabilidad y finanzas y del departamento académico de contabilidad y finanzas, cuando vimos esos resultados nos asustamos, que decíamos, estamos hablando de futuros y futuras profesionistas que van a recibir un sueldo, pero no van a saber qué hacer con él. El riesgo que eso implica, Rose, es enorme y a lo mejor vale la pena decirlo. ¿Cuál es la mejor forma para esas personas? Obviamente que se informen. Estamos en la época de la comunicación y así como puedes ver, y así se lo digo a mis alumnos, como puedes ver un TikTok de alguien que se avienta un pastel en la cabeza, puedes ver un TikTok de cómo hacer tu presupuesto. O sea, ya ahorita no, en estos momentos no hay excusa para no saberlo, ¿no? Tomar varias fuentes,
ver lo que dicen los diferentes expertos o expertas y encontrar cuál de esas medidas es la que mejor nos viene, ¿no? Pero ese trago en que hablas, es que ponerlo en blanco y negro, yo lo sé y me lo han dicho muchas veces, pero tenemos que empezar a hacerlo. No a lo mejor de forma detallada, porque tampoco quieres que el presupuesto dicte tu vida, ¿no? Tampoco quieres que si tú dijiste que ibas a gastar no sé, en el supermercado y ibas a gastar 1,000 pesos en la semana y gastaste 1,050, pues eso no es para que te quite el sueño, ¿no? El presupuesto es una guía. Te pasas un poquito, a lo mejor a veces no tanto, pero tienes que hacerlo en algún momento. Si no, lo que vas a terminar haciendo es muy simple. Vaya, desde un punto de vista contable, te lo puedo poner, y financiero. A ver, tú gastas más de lo que tienes, de lo que ganas. Algo, de alguna manera tienes que compensarlo. ¿Cómo lo compenses? Con deuda, con la tarjeta de crédito. Y entonces esa tarjeta de crédito que te resolvió el problema en ese mes, en realidad te está trayendo un problema en el largo plazo porque tienes que pagar una tasa de interés que va desde el 60%. Hay tarjetas de crédito que te cobran el 200% anual. Entonces, si das nada más el pago mínimo, pues ya en un año pagaste 3 veces lo que te correspondía, ¿no? Entonces, definitivamente, reitero, hacer un presupuesto, conocer en qué gastamos y sobre todo ser conscientes en qué gastamos y por qué gastamos. Esta parte de por qué gastamos creo que es muy importante, ¿no? Ahorita pusiste el ejemplo de José Mujica, ¿no? Y él, pues una de las cosas que se conoce sobre él a nivel mundial es justamente como esta sobriedad con la que vivía, con la que administraba su dinero, e incluso que la mayor parte de sus ingresos los donaba. No, como no los utilizaba, porque decía que él no necesitaba grandes cosas. Y luego me fui a pensar en el otro extremo. Hay un movimiento en el Congo, en África, los dandis, que gastan cantidades pero de verdad, bueno, para mí excesivas, ¿verdad? A lo mejor para ellos vale la pena. En vestirse en marcas de superlujo, con los zapatos más caros del planeta. Y es un club. Entonces dices, ¿por qué lo gastas? ¿No? O sea, esta parte creo que es muy importante y que hay que preguntarnos cuál es nuestra motivación, ¿no? ¿Cómo puede haber una persona que sea feliz viviendo con muy poco y otra que necesite gastar estas cantidades de dinero? Por poner el ejemplo en los dos extremos, ¿verdad? Y creo que esto es muy interesante porque tenemos que desarrollar hábitos que vayan hacia este bienestar económico. Decías también hace rato que pues también de pronto queremos o estamos en un modelo de hay gastos fijos, vivienda, servicios, alimentación, y luego hay gastos que también quiero o puedo tener para temas lúdicos o de entretenimiento. ¿Cómo empezamos a establecer hábitos que puedan ser poderosos para marcar una diferencia en nosotros? Mira, de entrada, yo creo que lo principal, esto que hablo yo, que te digo de analizar los gastos y pensar por qué lo hacemos, tiene un trasfondo bien fuerte, ¿no? Y a veces es donde más nos duele y es un proceso también de bienestar. El llegar a ese momento de preguntarnos, esto lo estoy gastando porque lo quiero, ok. Obviamente hay veces que no puedes decir por qué lo quieres, ¿no? Pero lo compras para ti, lo compras para que digan que traes eso, lo compras porque en tu área social de alguna manera es el estándar. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Saber, ok, esto es lo mínimo que tengo que cubrir, nos ayuda también a ubicarnos en nuestra propia realidad y saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si no podemos acceder a eso que nuestro grupo de alguna manera sentimos que nos está presionando, porque pocas veces sucede, entonces, bueno, hay dos alternativas, ¿no? O te acostumbras que tú no vas a tener lo que el resto de tu grupo, o buscas la manera, una manera lícita, obvio, de poder costear eso. Y sabes que me ha pasado muchísimas veces, Rose, y eso ha sido muy interesante, con exalumnos, con amigos, con familiares. En el momento en el que ya tienen esa capacidad económica para pertenecer al grupo, ya no les interesa comprar esas cosas, ¿no? Porque ya para cuando llegan a ese momento saben lo que les cuesta. Lamentablemente con la deuda, que nuevamente es lo que más, es el recurso que tenemos, la deuda no la sientes en el momento.
Es más, a veces no la sientes en muchos momentos porque estás pagando el mínimo, ¿no? Pero ya cuando ves la película completa te das cuenta, oye, ¿por qué gasté en esto? ¿No? Entonces, esa es una relación, nuevamente, algo que tenemos que llegar mucho más adentro, ¿no? Las vacaciones, por ejemplo. Ahora, ahora todo el mundo resulta que tal parecería, y lo platicaba con mi sobrina, ella tiene 24 años, dice, es que resulta que ahora todo el mundo se ve a los viajes más exóticos. Todo el mundo se toma 3 meses de vacaciones. Todo el mundo está montando elefantes donde no los hay. O sea, y entonces eso te crea que, eso tengo que hacerlo. Es que si no, o sea, algo no está bien conmigo porque veo que todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Entonces también una parte importante de estos procesos, y quizá me estoy desviando mucho, pero sí este mensaje creo que es bien fundamental, es también a la hora que ya nos preguntamos y tal, tenemos que descubrir qué es lo que nos hace felices, qué es lo que realmente nos gusta, no lo que yo pienso que me gusta, porque a veces hacemos cosas por cumplir con un grupo, por estar en un determinado, por pertenecer a una determinada comunidad, hacemos cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces es qué nos gusta y encontrar la felicidad y la gracia en esas cosas simples, ¿no? A veces buscamos un milagro grandotote, cuando la realidad de la felicidad está en los milagros chiquitos de todos los días, ¿no? No, y estoy totalmente de acuerdo y de eso se trata el programa, justamente de entender cómo estas variables que tienen más que ver con nuestras emociones, con nuestras creencias, nos llevan a pensar que a veces tener cosas nos va a hacer felices. Y este es un tema que en el instituto donde estoy yo, obviamente, trabajamos mucho, porque hay una creencia, ¿no? Que cuando yo sea exitoso o exitosa, y eso muchas veces incluye tener dinero para poderlo gastar, entonces voy a ser feliz, pero en realidad la ecuación es al revés. Cuando yo entiendo esas cosas, como dices tú, pequeñas del día a día y cómo abonan de manera integral a que yo esté bien, entonces soy más exitoso o exitosa en lo que me planteo. Pero justo estamos en estas corrientes, voy a decir, donde la estimulación por todos lados es a los mares azules, digo yo, donde toda la gente es delgada y los veleros tienen pura comida que no engorda, ¿verdad? Claro. Y eso implica también un gasto. Pareciera que toda esta motivación o aspiración es incompatible, por ejemplo, deja tú con llevar un presupuesto, con ahorrar. El concepto de ahorro, que es un concepto que implica al menos un mediano plazo, si no un largo, ¿no? Parece incompatible. ¿Cómo pueden quienes nos están escuchando también empezar a pensar en cómo ahorrar? Mira, el tema del ahorro es un tema delicado, vos. Y es delicado porque así como habemos personas que nos quedan 2, 3 pesitos para ahorrarlo, hay gente que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, parto de esa idea. Uno de los grandes errores que a veces cometemos a la hora de hablar de cultura financiera es, de alguna manera, criticar a quienes no ahorran. Y eso es un disclaimer, ¿no? Entendemos que a veces que es difícil. Sin embargo, eso no nos quita el tener, el empezar a hacer una cultura de hacer un guardadito, ¿no? El decir, necesito asegurarme que voy a tener un fondo que al menos me va a ayudar a cubrir mis gastos los próximos 3 o 4 meses. Ese es el ahorro mínimo, mínimo. Lo que tenemos que tener es, al menos me tiene que alcanzar, por si pasa cualquier cosa, puedo vivir tranquilamente los próximos. Es más, lo ideal es que sean 6 meses, ¿no? Mientras nos ponemos en nuestro plan. ¿Cómo ahorrar? Es nuevamente tema de disciplina. Es tema de saber en qué estamos gastando y cuánto me puedo ahorrar. Y hay cosas bien simples, que implica trabajo, claro. Pero también nosotros pensar, oye, es que voy a poner el caso de estas tiendas enormes que son mayoristas, ¿no? Las americanas. Entonces vas, compras y dices, genial, porque voy a comprar café y el café, si lo comprara en la tienda, cada bote me saldría en, no sé, 100 pesos y aquí me salen 80, me estoy ahorrando 20. Pues sí, pero ¿de qué te sirve que te ahorres 20 si se te van a echar a perder? ¿No? Claro. O sea, gastaste más. Fíjate, en algún momento, esta es una experiencia que para mí me pareció fenomenal. Hace, no sé, quizá 10, 12 años,
cuando yo era director de la carrera, hicimos una serie de diplomados para la comunidad tech. Entonces platicábamos de esto de presupuesto y tal. Y esto es una forma de ahorrar, ¿eh? Es un tip, ¿no? Más que una anécdota, es un tip. Entonces platicábamos y después se agregaron señoras de algunas colonias populares y tal. Y decían, no, pues es que sí sale muy barato, pero pues no funciona y tal. Entonces, después de ese grupo, los hicieron algo bien, para mí muy padre y muy bonito, porque fue uno de los resultados que quedaron, es que se pusieran de acuerdo y creo que eran como 10 vecinas o 10 que vivían en la misma colonia, ¿no? De comunidad que vivían en la misma colonia. Y de las 10, entre todas, aportaron un poquito para sacar una membresía de esas tiendas. Entonces decían, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos jabones. Entonces se iban las 10 a la tienda, compraban lo que necesitan, era un acuerdo y se distribuían. Entonces todos ganaban, ¿no? Ahí sí convenía. Porque también hay veces que decían, es que a lo mejor sí puedo pagarlo, pero ¿qué voy a hacer con tanto jabón? ¿O qué voy a hacer con tanto? ¿No? Entonces, ese tipo de esto te lo pongo como ejemplo porque hay muchas formas en las que podemos ir bajando cositas y que no cuesta más. Oye, ese tema de la taza de café de Starbucks, que es tema de estudios, ¿no? O sea, lo que me gasto en el Starbucks. Yo no tomo café, soy honesto, pero pues a la hora que juntas todo, pues sale más barato comprar la cafetera y un buen café, ¿no? Y este nuevecito, recién hecho. Sí, sí. Los dos somos bichos raros porque yo tampoco tomo café y también veo ese fenómeno a la distancia y digo, no entiendo por qué la gente tiene este hábito, ¿no? Pero creo que le das en el clavo algo muy, muy importante, como son estos ejemplos. Y digo, vamos hacia el cierre del episodio, pero muy rápidamente, ¿has visto un caso así que transforma la vida de una persona a través de sus finanzas en los jóvenes que están estudiando la universidad? Mira, digo, he visto un montón de casos de esa naturaleza, gente que se esforzó muchísimo para trabajar, mucha gente, por ejemplo, he tenido muchos alumnos que prácticamente ellos estaban becados, trabajaban porque no les alcanzaba, y aún así tuve uno en lo particular que siempre lo voy a recordar, me limito en el nombre. Entonces, él empezó a trabajar, vivía en García, ¿no? Entonces venía para acá, para el TEC, y luego encontró un trabajo en Valle. Y entonces, pues imagínate, o sea, venía de García al TEC, de aquí eran 3 camiones y todo. Y él se dedicó a ahorrar, trabajaba lo que ahorraba y decía, mira, yo para comer necesito esto. Esto es lo que... Y entonces se iba a los mercados, al mercado de abasto a comprar verdura. Se sentaba a hacer a ver videos de YouTube para cocinar. El cosa es que alcanzó, ahorró, compró su carro y eso le trajo, o sea, a ver, no es que el carro le trajera beneficios, sino su paz mental le ayudó a mejorar sus calificaciones, tal. Y una vez que se graduó, ya no le hacían, o sea, él decía, es que ahora sí, se casó hace poco. O sea, lo primero que le voy a decir a mis hijos es, tienes que ahorrar, porque si ahorras, va a funcionar. O sea, esto mejoramos porque sucedió esto. O sea, me ha tocado muchos casos de esa naturaleza, ¿no? En donde el ahorro forma parte de la naturaleza porque tiene un sentido. Porque también, y nada más para terminar, también hago la aclaración, está la otra parte, en donde gente que ahorra por ahorrar, y ni ayuda, ni se ayuda, ni no, tampoco es llegar a ese punto. Es ahorrar de una manera sana que te permita vivir, cuando eres joven, que te permita cubrir tus gastos, porque hay mucha variabilidad y que te dé libertad, que te dé para viajar y tal. Pero ya cuando vas madurando, pues tienes que pensar en el retiro, tienes que pensar en que no vas a ser joven toda la vida, en el que en algún momento ya va a ser más difícil encontrar nuevas opciones de empleo. Entonces esas cosas son importantes. No, y me dejas pensando porque, claro, por ejemplo, ahí reducir ese tiempo de traslado genera tiempo para hacer cosas más valiosas para esa persona y cambia justamente la percepción. Claro, este tema que acabas de decir de ahorrar por ahorrar nos daría para hacer todo otro episodio, entonces te aseguro que te volvemos a invitar. Claro, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Jesús David, por estar con nosotros. Me voy justo con esa idea de que el dinero no sea algo que nos quita el sueño. Creo que es algo muy importante. Y bueno, a nuestra audiencia, por supuesto, invitarles a escucharnos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz.
Ola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.